La Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta preventiva ante la aparición de un nuevo virus llamado Zika, que proviene del noreste del Brasil. Jazmín García nos amplía la información. Buenas tardes, y ya nos encontramos en compañía de la doctora Águeda Cabello de Vigilancia de la Salud para conocer acerca de este virus, de la Zika. ¿Es así? Sí, estamos hablando del virus Zika, es un arbovirus muy similar al dengue y al chikungunya, también es transmitida por vectores. Este virus apareció aproximadamente en la década de los 50 en África, con brotes en el 2007 en Uganda y en otros países también de África. En el 2014 aparecen los primeros casos en la región, específicamente en Isla de Pascua, por su fuerte nexo comercial con Polinesia, que en donde había y hay todavía un brote de Zika. Y ahora en este momento la OPS lanza una alerta epidemiológica para la región con la aparición de casos en el nordeste de Brasil. ¿Hay algunas recomendaciones específicas para nuestro país en relación a este virus? Específicamente lo que nosotros vamos a hacer es intensificar la vigilancia, sobre todo a viajeros, la vigilancia a viajeros y la parte de laboratorio. También tenemos que incorporar la detección de Zika en nuestra vigilancia de dengue y chikungunya. Y el otro punto es las mismas estrategias de control ambiental. Estamos hablando de Aedes aegypti, tenemos que controlar al vector. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Estamos hablando de fiebre, dolores articulares y musculares, erupción o rash, y la aparición, lo que diferencia un poco es la presencia de una conjuntivitis no supurativa y edema de miembros inferiores. Generalmente el Zika es benigno, no se refieren casos de mortalidad por el Zika y ni tampoco secuelas importantes. Perfecto, muchísimas gracias, y a estar atentos entonces, sobre todo aquellas personas que tienen previsto viajar hacia la zona nordeste de Brasil, atender muy bien a estos síntomas muy similares, nos decía la doctora, a los del dengue y la chikungunya. Volvemos con ustedes.